Tayikistán y Kirguistán fueron muy duros a nivel físico. No sabíamos mucho con qué nos íbamos a encontrar, pero uno siempre tiene, no sé, tenés ese preconcepto de China, de cómo era China en este imaginario. Pasan camiones y demás, levanta tierra, levanta todo y está todo tapado de tierra. Para China tuvimos un mes solo y era como, ¿qué hacemos? Tenemos 6.000 kilómetros, claramente no podemos pedalear 6.000 kilómetros en un mes. ¿Cuántos hemos soñado con dejar la seguridad de lo conocido para recorrer nuevos caminos, sumar nuevas experiencias y vivir una vida diferente, llena de aventuras? Pero siempre aparecen las dudas y los miedos. ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cuáles son los peligros? ¿Podré adaptarme a otra gente, comunicarme en otros idiomas y conectar con otras culturas? Cada persona que se atreve a salir de su zona de confort tiene una historia única que contarnos, y vos estás invitado a descubrirla. Vení, sumate, esto es Gente de Mundo. Hoy tenemos una historia que demuestra que el deseo de viajar es mucho más poderoso que la experiencia o el equipo. Ella es Mauge, desde Acuyá, quien junto a Seba se lanzó a la ruta en Estados Unidos para protagonizar una aventura épica. Cruzar toda América en bicicleta para volver a su tierra natal, Uruguay. Sin experiencia, sin equipo especializado y solo con un plan en mente, ir hacia el sur. Pero la historia no termina aquí. Hoy nos contará la evolución de ese viaje. Desde los desafíos de la convivencia en bici hasta el contraste cultural de recorrer Turquía hacia Central y China. ¿Cómo lograron financiar semejante aventura y sus planes a futuro? ¿Qué necesitas para comenzar en el cicloturismo sin invertir mucho dinero? Esta es una conversación sobre la locura de los inicios y la belleza de la evolución con una meta simbólica: completar la vuelta al mundo. Quédate, porque hoy te invito a subirte a la bicicleta de Mauge y descubrir el viaje de Acuyá. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Gente de Mundo con Mauge y Seba. En realidad está Mauge sola porque Seba se hace el tímido con nosotros. Ellos son de Acuyá, están viajando en bicicleta, arrancaron en Uruguay hace ya no sé cuántos años, ahora nos van a contar, y ahora andan por el sudeste asiático. Así que bueno, bienvenida Mauge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien acá. Ahora disfrutando el aire acondicionado y huyendo un poco de la humedad de afuera. Por allá, ¿qué temperatura tiene? Aclaramos que están en Laos los chicos en este momento. En realidad ahora mismo estamos en Tailandia, pero es más o menos las mismas temperaturas. Ahora, mira, estamos en la temporada seca. Justo en este momento deben de haber, hay unos 26 grados, o sea que está bastante agradable. Lo cierto, en realidad cuando sale el sol sí calienta mucho si estás al sol, pero después se lleva. Lo que sí hay mucha humedad, porque claramente estamos en el trópico mismo. Mauge, y me gustaría arrancar, ¿por qué eligieron viajar en bicicleta? Bueno, nosotros arrancamos a viajar en bicicleta hace muchos años. En 2010, por allá, que fue que nos conocimos, ya andábamos en bicicleta. Y un poco más adelante, en 2015, hicimos nuestro primer viaje en bicicleta grande, que fue pedaleamos desde Estados Unidos hasta Uruguay. O sea, hicimos todo América. Eh, ¿Cómo salió? La verdad que es como que fue una cosa llevando a la otra, no fue nada planeado a ciencia cierta. Hicimos algunos viajes pequeños en Uruguay, pero cosas muy, muy chiquitas. La verdad que ahora, por ejemplo, estoy armando un videito para el domingo, para publicar, para contar un poco cómo fue esta historia, ¿no? Y pienso que con retrospectiva, ¿no? Los primeros viajes y la primera vez que nos largamos en la bicicleta, que cuando llegamos a Estados Unidos no teníamos bicicleta, no teníamos carpa, no teníamos nada. Habíamos salido 2, 3 veces a andar en bicicleta, a viajar en bicicleta, ¿no? Y pienso qué locura, ¿no? O sea, no sé si hoy en día es que haría algo así. Qué loco, ¿no? Es increíble, y bueno, desde ya. Cualquier tipo de viaje es una locura, pero obviamente lanzarse a algo así debe ser una locura. Y contame, ¿qué hace que un viaje en bicicleta sea radicalmente diferente a otro tipo de viajes? A viajar caminando, como mochilero, a dedo. ¿Qué pensás vos que lo hace diferente? Bueno, nosotros viajamos en bicicleta desde hace tanto y lo seguimos haciendo y lo elegimos de vuelta porque creemos
que es una forma increíble de conocer los lugares, de conocer la gente, de conocer las culturas, de adentrarte desde rincones que muchas veces es difícil llegar, ya sea que vayas con transporte o sea, transporte me refiero como a un tour o cosa por el estilo, o por ejemplo si vas con ómnibus, es difícil perderte por estos otros rincones de repente a los que te lleva la bicicleta. También hay mucha gente, nosotros antes de viajar en bicicleta viajamos algo poco a dedo, y hay mucha gente que lo hace y encuentra la forma de meterse en estos rincones, pero la bicicleta lo que te da a diferencia, por ejemplo, de hacer dedo, es la libertad completa de trazarte cada día como quieras, sin depender de que alguien te pare, sin depender de esperar un bus, sin depender de nadie que te transporte. Entonces vos te levantás, acampaste en el medio de la naturaleza, como lo hacemos la mayor parte de las veces, retomás ruta, vuelves a la ruta, pedaleás los kilómetros que quieras y que puedas. Y después parás donde quieras, donde puedas, donde llegues. eh, Como que esa libertad creo que hay pocos otros medios de transporte que te la den. Totalmente, sí, la verdad que tenés toda la razón, se entiende eso. Y ponele, ¿qué enseñanza me dirías que te dejó todo este tiempo viajando en bicicleta? ¿Cuál fue la enseñanza principal? Yo creo que al día de hoy, y más en estos últimos tiempos viajando por países tan diferentes, una de las cosas que más me siguen llamando de la atención y me siguen impresionando es cómo el concepto o nuestro concepto de normalidad es totalmente condicionado. O sea, creo que todos lo sabemos eso, pero cuando te chocas realmente con la cotidianidad ajena, con el día a día de las personas en otros países, con otras realidades, con otras culturas, con otras geografías, con otras necesidades, y te das cuenta de que el día a día, la cotidianidad, lo que es normal para vos hacerlo de una forma en Uruguay, Argentina, lo que fuere, en otros lados es completamente diferente. Y como que eso me encanta y me encanta pensar en eso, en que uno se acostumbra a lo propio y lo tacha de normalidad, pero la normalidad en otro lado puede ser muy, muy diferente. Totalmente. Bueno, sin ir más lejos, ustedes le escapan a la normalidad con lo que hacen, ¿no? Porque más allá de que mantendrán un montón de costumbres uruguayas, eh, para el común de la gente lo que ustedes hacen no es normal, claramente. Sí, sí, tal cual. Es que yo creo que a veces nos olvidamos un poquito también de eso, como que para nosotros, como nos pasa con cualquier cosa, cualquiera calculo, es lo más normal del mundo lo que estamos haciendo y a veces, por ejemplo, nosotros como generamos contenido, ¿no? Entonces a veces es difícil decir, ¿qué hago? ¿Qué comparto? ¿Qué creo? Que llame la atención y que sea diferente. Y después nos encontramos con que de repente compartimos algo que para nosotros es lo más trivial, lo más normal del mundo y mucha gente se sorprende, ¿no? Y está bueno eso porque nos trae un poquito a nosotros también a recordar de que, bueno, no todo el mundo en realidad sabe cómo es viajar en bicicleta, no todo el mundo sabe cómo resolvemos estos asuntos viajando en bici, no todo el mundo entiende esta forma de viajar. Que es así, es totalmente. A ver, yo creo que cualquiera que viaja o que hace algo así fuera de la normalidad esa que estamos hablando, obviamente hay un montón de otra gente que no lo entiende. Y claramente, quizás para ustedes lo que es normal o lo que es su día a día, la mayoría de la gente no tiene, ni siquiera se lo puede imaginar. Entonces está buenísimo que lo compartan, o bueno, en este caso como que lo están hablando. Y habiendo recorrido, digamos, yo entiendo que recorrieron más de 35.000 kilómetros, quizás 40.000 ya a esta altura. Debe haber habido algún país que rompió todos sus planes. ¿Se te viene algo a la mente cuando te digo eso? Bueno, yo creo que siempre un poco pasa, ¿no? O sea, los planes siempre, nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, el tema de la planificación está buenísima y es muy importante, pero siempre tenés que estar preparado a que o sea, tus planes son una guía y que después te moves en un poquito más para acá, un poquito más para allá y no te podés atar a ellos.
Este, pero bueno, cuando viajamos por Latinoamérica, sinceramente no teníamos mucho plan, era ir hacia el sur. Creo que ahora estamos un poco más organizados y los planes sí pueden cambiar un poco más. Ahora en realidad nosotros estamos un poquito más organizados y creo que lo que más cambia nuestros planes y lo que más nos mueve en muchos países es el tema de los permisos, el tema de las visas. Nosotros veníamos acostumbrados a que en Europa no, en América, y después a los países de los Balcanes y demás, teníamos 3 meses por país, o sea, teníamos una eternidad tranquilamente. Ahora para China tuvimos un mes solo y era como, ¿qué hacemos? Tenemos 6.000 kilómetros, claramente no podemos pedalear 6.000 kilómetros en un mes. Y entonces nada, tenés que ir cambiando y rearmando todo el rato y, y acomodarte, porque no queda otra. Sí, lamentablemente todas, ¿no? Ojalá en algún momento cambie, pero todas esas burocracias y visas y limitaciones que le ponen a los viajeros sin mucho sentido, ojalá se actualice en algún momento el mundo un poco. Y te pregunto, digamos, ¿cuál es el secreto, digamos, para moverse en bicicleta, como ustedes lo hacen? Me imagino que, o sea, las bicicletas deben ser especiales, ustedes llevan no sé cuánto, cuál es el peso que transportan. ¿Cómo, cómo es que organizaron esa parte, digamos? ¿Se prepararon? ¿De qué manera? Bueno, como te decía, o sea, en todos estos años que hemos estado viajando, nuestro equipo, nuestra forma de viajar en cuanto a como toda la parte logística, así de materiales y demás, ha cambiado un montón. Em, Al principio, en realidad, o sea, en bicicleta, en cuestión de bicicleta, no necesitas una bicicleta especial como tal. Por supuesto que el mercado ya tiene pronto una bicicleta que te va a servir o que está pensada para el cicloturismo, pero no la necesitas. Nosotros cuando hicimos el viaje a América, incluso toda la parte de Europa, viajamos con 2 bicicletas híbridas de ciudad, estas que son como de un cuadro, una mezcla entre montaña y paseo, digamos, no tienen amortiguación, son rígidas, y a esto le pusimos 2 parrillas, una atrás, una adelante, y bolsos donde almacenar las cosas que tuviéramos que cargar, ¿no? Las cosas que cargamos o sea, son bastante básicas, pero son importantes, ¿no? O sea, porque necesitas una carpa, porque no sabes dónde vas a tener que dormir, necesitas un refugio, algo para cocinarte, para poder calentar agua, poder hacerte una pasta, dependiendo del nivel de, de chef que te quieras poner. Y bueno, después ropa y cosas del estilo. Pero la verdad que nosotros siempre decimos que como que si querés ponerte pro, hay un montón de información, un montón de cosas sobre el mejor esto, el mejor aquel, la bicicleta que esto, la alforja impermeable no sé cuánto. Y está buenísimo. Es lindo porque si te gusta, ves como un montón de chucherías que decís, ay, qué copado. Pero realmente no lo necesitas. Si querés salir a viajar en bicicleta, podés hacerlo casi con lo que ya tenés. Totalmente de acuerdo. Suele pasar que uno se la suele complicar más de lo necesario. Además, es que para hacer cicloturismo no tenés por qué venirte a Tailandia o a Kirguistán o a la otra parte del mundo a andar en bicicleta. Eh, Podés irte a la vuelta de tu casa, podés tomarte un bus si querés para alejarte un poco y haces unos kilómetros, un circuito en el departamento, en la provincia, en la división política que haya cerca de tu casa. O sea, no tenés por qué irte a la otra parte del mundo y tampoco tenés por qué irte por meses o años. Podés hacer una semana, un fin de semana, un mes, 20 días, lo que tengas tiempo. Está bueno ese mensaje para quizás gente que quiere arrancar, no sabe cómo y quizás lo ve desde un lado súper complicado por todo esto, ¿no? Porque se propone algo demasiado difícil quizás para empezar, así que está buenísimo. Y ustedes, ponele cuánto al día de hoy, cuánto equipaje llevan, cuánto es en peso, en kilos. Bueno, nuestra bicicleta al día de hoy está pesando poner que unos 40 kilos, con bicicleta, creo.
Viajan bastante liviano eso, ¿no? Vos que obviamente sabés de cicloturismo. Hay de todo. Mira, ahora de un tiempo a esta parte ha habido como un boom del tema bikepacking, ¿no? Entonces el bikepacking es como el cicloturista minimalista al extremo, ¿no? Entonces es gente que probablemente haga, no siempre, pero muchas veces son viajes más cortos y pesan nada, tienen bicis muy livianas, un equipaje súper, súper extra reducido, y a esta gente, si yo le digo que pesamos, nuestras cosas pesan 40 kilos, colapsarían de repente. Pero es lo normal para el tipo de viaje que estamos haciendo. Y además otra cosa, si vos te sentís cómodo andando en una bicicleta que pesa 40 kilos o 50 kilos, hay gente que anda con 60, 70 kilos de bicicleta, eh, está bien. Y si cargas las cosas que te gustan, que usás, que te hacen sentir el viaje más cómodo, o lo que fuere, está bien también, ¿no? El tema es que como encontrar ese balance entre que la carga que llevas la uses, porque si no, no tiene sentido, y que tampoco interfiera en tu comodidad para moverte. Eso es un aprendizaje, ¿no? A mí me pasó viajando con mochila, que uno solés arrancar con 200 millones de kilos de más y después en el viaje te vas dando cuenta que no necesitaba ni el 90% de las cosas y te vas desprendiendo y empezás a viajar, lo que vos decís, en tu punto de comodidad, Claro, digamos. es que a mí me pasa todavía esto, porque nosotros, nuestros viajes a lo largo de estos 10 años no han sido siempre de corrido. Nosotros hicimos este viaje en América, paramos en Uruguay unos años, estuvimos trabajando, después viajamos por Uruguay, pandemia de por medio, después fuimos a Europa, y después que terminamos en Turquía, en 2022, paramos de vuelta a trabajar y fuimos a Dinamarca, ¿no? Y en cada uno de estos retomes de volver a la ruta, es lo mismo, o sea, porque decís, ay, no sé, porque también te acostumbras de repente, hay veces que te acostumbras a esas comodidades que tenés en tu casa y querés extenderlas a la ruta. Y a veces hay cosas que es posible y otras que no tienen sentido. No sé, de repente que yo me llevaba una crema, un exfoliante para limpiarme la cara y lavarme la cara y qué sé yo, y tipo rutina skincare, ¿viste? Y bueno, y la realidad es que no las usás porque no te da el tiempo, no podés, ¿viste? Pero tenés la ilusión. Sí, a ver, es que no las usás muchas veces esas cosas y además que después te das cuenta del peso que estás cargando y quizás no vale la pena cuando lo pones en la Claro, balanza. totalmente. A mí me pasó mucho con ropa, que uno tiene mucha variedad de ropa. Yo no tengo tanta, pero bueno, en general te moves con mucha ropa y después en realidad necesitas dos remeras, un pantalón y punto. Tal cual, es que es tal cual. El tema, creo que en las cosas que uno más se zarpa, digamos, es en eso, en la ropa, en las zapatillas, en esas cosas que sí podés después dejar. Después lo cierto es que en este mundo de materiales y cosas, o sea, también hay una realidad, es que es nuestro presupuesto. O sea, para vos ser más liviano y ser bikepacker, tenés que gastar un montón de plata, porque sale el material liviano y de calidad, sale caro. Si vos, por ejemplo, andás en, en temperaturas que te exigen, por ejemplo, que vos tengas un sobredormir que sea cómodo para temperaturas bastante bajas, y tenés la opción de comprarte un sintético que es un bulto grandote, enorme, pero que te sale, y pesado, pero que te sale barato, o por lo menos que te sale un poco más barato que comprarte uno de plumas, que de repente, no sé, tenés que gastarte $300 solo en un sobredormir. Sí, esas son las cosas que, bueno, después obvio, uno dependiendo de sus posibilidades y lo que quiera hacer y lo que priorices, bueno, si puedes invertir está buenísimo y si no, como decíamos antes, uno también va arrancando y va viendo en qué necesitas invertir la plata y en qué no hacía falta gastar nada. Claro, a mí me parece que eso es lo importante. O sea, vos, la gente que arranca, no tenés por qué arrancar. Primero, que si vas a arrancar, no arranques en invierno, para empezar, porque el invierno siempre es más caro. El invierno siempre es mucho más caro. Y segundo, que empezar de a poquito, con cosas chicas, y si ves que te gusta y le agarras el gustito a esto de andar en bicicleta, ahí sí, decís, puedo mejorar esto, o esto me lo quedo. Nosotros hay cosas que tenemos desde el principio del viaje y que están bárbaras. Y hay cosas que sí fuimos mejorando.
Me agarro de esto y entonces te hago la pregunta que seguramente le deben hacer todos y que todo el mundo siempre me dice pregunta, que es, ¿cómo financian un viaje de este estilo? O sea, por lo que dijiste, ya paran en ciertos momentos a trabajar, hacen contenido online, no sé, me imagino que por ahí va la mano, o tienen algún otro negocio, digamos, o alguna otra cosa que hacen. Bueno, nosotros en nuestro primer viaje lo que hicimos era, teníamos ahorros y después hicimos, a lo largo del camino, fuimos dándonos cuenta que podíamos vender, por ejemplo, vendíamos postales, vendíamos algunas artesanías que hacíamos, y bueno, y la realidad es que gastábamos muy, muy poco. Fue nuestro viaje más austero. Después, después que llegamos a Uruguay fue que empezamos con el tema de redes sociales y demás, que empezamos a hacer contenido para YouTube más que nada y alguna cosa para Instagram. Pero la verdad que nunca nos dio mucho ingreso. Por lo tanto, de vuelta salimos con ahorros y viajamos con nuestros ahorros desde, bueno, todo Uruguay y después desde España hasta Turquía, casi Irak. Estuvimos casi 2 años viajando entre pandemia y cosas de por medio. Y ahí fue que decidimos parar nuevamente a trabajar. Y bueno, y en realidad nosotros entre la idea de visitar otro país, vivir en otro país, nunca habíamos vivido en otro país, y bueno, la idea de ganar más dinero en menor tiempo nos resultó bastante interesante. Entonces nos fuimos a Dinamarca, en donde pensábamos quedarnos en realidad 1 año y nos terminamos quedando 2. Así que para esta última sección de viaje, digamos, que empezamos este año, también salimos con ahorros y de a poquito este año sí las redes sociales nos están empezando a dar algunos ingresos. Aprovecho para preguntarte, digamos, de esto que acabas de decir. Ustedes cuando se mueven, en general, ¿qué hacen? ¿Suelen acampar? Me imagino que cuando están más moviéndose entre ciudades o por interiores de países, hacen más acampada y cuando pueden, aprovechan para ir a algún hostel o hotel o algo por el estilo. Sí, es así, pero también depende muchísimo del país y cómo funciona el tema de alojamientos en el país. Em, por lo general, nosotros acampamos no sé, no te quiero inventar un porcentaje, pero una gran parte de nuestro viaje, pasados los 60, el 70% de las noches, acampamos y, y después nos quedamos en alojamientos también porque es más cómodo para poder trabajar, etcétera. En algunos lados sí, vamos a ciudades y ya buscamos un lugar donde nos podamos quedar con alguna aplicación, o si no, en muchos casos es llegar y buscar un lugar mismo una vez que estamos ahí. Pero después hay lugares, por ejemplo, en Laos, fue muy raro que en todos los pueblitos, pero todos los pueblitos que eran súper chiquitos, habían estas guest house, ¿no? Y alquilaban habitaciones por unos precios súper económicos. Entonces, con la humedad que había, el calor y las rutas, que en Laos también fue todo muy caótico, muchas veces, claro, hacíamos 2, 3 días de pedaleada, un día de alojamiento, 2, 3 días de pedaleada, un día de alojamiento para poder descansar un poco mejor. Está claro, está claro. Y digamos, cambiando un poco de tema, me imagino que, o sea, toda pareja es un desafío, pero me imagino que viajar en pareja como lo hacen ustedes y encima en bicicleta, que también debe tener obviamente momentos como duros y difíciles, debe ser como otro nivel de pareja. ¿Tienen algunas reglas, digamos, para ciertos momentos complicados o cómo es que lo manejan? Porque me imagino que hay momentos de estrés en la ruta que ponen todo al límite. Sí, pero con Seba en realidad tenemos una relación muy tranquila, o sea, charlamos mucho y nos comunicamos mucho y sabemos si de repente, por ejemplo, yo si estoy media cruzada algún día por X cosa y, y nada, y de repente me enojo o me pongo como después de un rato, cuando se me pasa un poquito, le digo, soy yo,
O sea, no me des pelota, perdón, pero sigamos. Y después, pero no solemos tener en realidad grandes problemas, nos apoyamos bastante. Seba claramente, a ver, en la gran mayoría de parejas que hemos conocido a lo largo de estos años que viajan en bicicleta, hay diferencia entre los ritmos que lleva uno y que lleva el otro, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, claramente yo soy más lenta que Seba, ¿no? Subiendo y en plano también. Pero él no se preocupa tanto por eso. Incluso la mayor parte del tiempo voy yo adelante y él va atrás, ¿no? Haciendo, no sé, ¿cómo sería? ¿Cómo le parece? O sea, yo voy adelante y él va atrás, a lo lejos, ¿no? O El sea, como aguante para te no está haciendo. perderme, claro, como para no, porque de repente hay veces que él se va adelante y se va adelante, se cuelga y se va adelante y yo quedo atrás, ¿no? Y no pasa nada, pero a él le da cosa, entonces prefiere ir de cola allá. Está bueno, está bueno. Lo gracioso también es que en realidad, si bien viajando en bicicleta, o sea, viajando de esta forma, pasamos muchísimo tiempo juntos, también pasás mucho tiempo en la tuya. Por esto mismo que te digo, no pedaleamos uno al lado del otro todo el rato durante el día. Entonces yo voy en la mía y él va en la suya y eso también te da como un poco de aire para ir con tus pensamientos, para escucharte un podcast, para ir con música o lo que fuere, que también es súper importante. Totalmente, el momento, ¿no? También para uno solo, que uno siempre lo necesita. Y también me imagino que bueno, a ver, yo también estuve siempre viajando en pareja, el tener ese apoyo también es importante. O sea, es lindo, debe ser lindo viajar solo, pero también cuando estás en pareja tenés ese apoyo que quizás esos días que vos decías que uno está cruzado, que está fastidiado, que no tenés ganas, el otro te levanta y te empuja a seguir. Y sin dudas, es el que te aguanta, porque de repente pues, es el primero en ligarse el garrón, porque con quién más te la vas a agarrar si no es con la primera persona, o sea, la única persona cercana que tenés. Eh, pero también creo que hemos aprendido eso y lo charlamos mucho. No quiere decir que no nos enojamos, pero es como sube y baja, ¿viste? O sea, es como un pico de emoción y después decimos, no, no, perdón, mala mía. Lo que pasa es que estoy repodrido de este calor, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿viste? Y, y sí, y viajar en bicicleta solos también lo hemos probado, además eso está bueno. Otra cosa que hemos hecho y que me parece que está bueno también para la relación, para el viaje, para la experiencia individual de cada uno. Y lo probamos en Suecia, estuvimos 3 días viajando por Suecia solos, nos separamos, hicimos una ruta, uno por un lado, el otro por el otro, y nos encontramos al final. Y también en China hicimos una ruta de también 4 días separados. Y que está buenísimo eso también porque tenés que resolver las cosas por tu cuenta, encontrar dónde dormir, qué vas a comer, todas esas cotidianidades que parecen medio tontas, pero que siempre las estás como discutiendo o negociando. Y ahí era como, bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés vos, Mauge? ¿Qué querés vos, Seba? Y además lo que es divertido también después cuando nos encontramos es contarnos toda esta novelería, ¿no? De, ay, me pasó esto, ay, vi aquello, y qué sé yo, que si estamos todo el tiempo viajando juntos, claro, estamos viendo las mismas cosas. Totalmente, totalmente. No, está buenísimo. En realidad está buenísimo y me imagino que es súper sano, digamos, hacer algo así. Es lo más sano para una relación. Sí, tiene algunos desafíos logísticos, pero por el tema de la carpa y cosas por el estilo, pero que se resuelve, ¿no? Se hace. Y esto de estar pedaleando, me imagino que hay días larguísimos de que están, no sé, pedaleando 10 horas en un día o que tienen que subir una cuesta interminable o están en el barro o en las piedras o hay viento. ¿Cómo manejan la mente en ese momento para no querer básicamente lanzar todo y tomarse el primer colectivo que pase? Em, No sé. Vos sabés que mucha gente dice, ¿no? O nos pregunta, no nos pregunta, mucha gente que también viaja así en bicicleta, ha tenido como estos momentos de qué carajo hago acá,
O sea, ¿quién me manda meterme en este lugar, no? Y lo hemos charlado muchas veces con Seba y lo cierto es que nunca nos ha pasado eso. Nunca nos ha pasado de decir, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? Si podría estar haciendo... no sé por qué, porque simplemente es que ese pensamiento no nos llega, pero somos como muy de cuando pasa algo es como resolver y meterle pechera y si es que no queda otra, es que no puedes hacer, o sea, no, si tenés que, no sé, en Kirguistán estuvimos una semana básicamente o un poco más incluso, en las montañas de Tian Shan, en una zona súper aislada, por unos caminos que eran unos trillos, cruzando arroyos y ríos, con lluvias y granizos, terminando en yurtas, con pastores y cosas por el estilo. Y es como, estás ahí, es hermoso, porque es realmente un lugar hermoso, pero súper desafiante, súper difícil, y no tanto, o no solamente, como decís, a nivel físico, sino que también a nivel mental. Pero es que a nivel mental no te podés en esas situaciones dar el lujo de mucho más que un berrinche, porque el berrinche lo puedes hacer, decir, quejarte, decir, mierda, no sé si puedo decir malas palabras, decir mierda, esta lluvia que no se va más y está todo mojado y de repente llorás un rato y después tenés que agarrar la bicicleta y tenés que seguir. ¿Cuáles, digamos, me estuviste diciendo, bueno, que estuvieron acá por toda América, estuvieron por Europa, estuvieron por Turquía, estuvieron por los países nórdicos, por China, por Asia Central, Sudeste Asiático? ¿Cuál es el país o la cultura, digamos, que quizás desconocían o que tenían algún preconcepto que pensaron que podía ser medio, no sé, no tan amigable o lo que sea, y que los sorprendió, que les voló la cabeza? Yo creo que China. China es un mundo. China, nada, uno sabe de China lo que aprendió desde hace mucho tiempo y China en los últimos, no sé, 10 años ha cambiado muchísimo. Eh, y no sé, era todo diferente en China. Realmente el tema del choque cultural, de que, por ejemplo, ni siquiera el lenguaje corporal funcionaba. Los chinos, la gran mayoría no hablan inglés. A ver, hay quienes hablan inglés, sí, pero probablemente estén en las ciudades más grandes, ¿no? En Shanghái, en Hong Kong, Beijing. Eh, pero nosotros conocimos gente que hablaba inglés ay, en Chengdu, ay no me salía el nombre de la ciudad, en Chengdu, que es una ciudad súper grande. Y la verdad que nos voló la mente porque no sabíamos mucho con qué nos íbamos a encontrar, pero uno siempre tiene, no sé, tenés ese preconcepto de China, de cómo era China en este imaginario abstracto de, de ya ni sé de qué, pero encontrar ahí y ver todo tan tangible, ¿no? Las personas, cómo viven, las ciudades, el desarrollo tecnológico que tienen, los desafíos y los problemas que también tienen, la gente es muy es tremendo, es muy curiosa, son muy curiosos, son muy sonrientes, son muy de interpretar el espacio personal de una forma muy diferente a la nuestra. Eh, Así que, bueno, vamos a volver a China probablemente para el año que viene. Así, y nada, y también es un país que es tan grande, que es muy diverso. Por ejemplo, el sur del norte, nosotros entramos a China viniendo desde Tayikistán, y el norte de China hay poblaciones muy, muy diferentes. Están los uigures, hay kirguises, hay tayikos, hay varias poblaciones diferentes conviviendo y por supuesto están los que son de la etnia Han, que es la mayor parte, lo que conocemos nosotros como chinos, que también están ahí, pero hay una multiculturalidad tremenda que realmente también te parás ahí y parece como estar en la ruta de la seda de hace miles de años, ¿no? O sea, con mucho más árabe, ¿no? Que la China, el concepto de China que uno tiene. Creo que ese fue del país que más nos descolocó, nos sacó de la zona de confort.
Sí, qué locura, ¿no? Bueno, pasa que para mí esto es el core de viajar, el que te vuelen los conceptos por los aires y descubrir que nada de lo que te dijeron o que escuchaste es así. Totalmente. Otra cosa creo que ahí no es que me haya sacado un preconcepto, porque la verdad no tenía ningún concepto anterior, pero creo que hoy en día es un tema importante, que es el tema de los países musulmanes. Hoy en día está principalmente en Europa y de a poquito creo que con los latinoamericanos como que nos sumamos un discurso que ni siquiera conocemos, de que hay un fuerte rechazo a las personas musulmanas, a los árabes en Europa, en países, bueno, en España, por decir alguien que hable nuestro mismo idioma, pero también lo vimos en Dinamarca, sabemos que pasa en Alemania, me imagino en Irlanda debe de haber tal vez alguna situación similar, y estar en países que son netamente musulmanes, hizo eso que vos dijiste recién, o sea, nos sacó esos preconceptos que si bien te digo no los tenía porque no conocía mucho de la cultura musulmana, sobre cómo viven, sobre cómo es el tema, principalmente el tema de la mujer, por ejemplo, que hoy en día también se habla mucho. Y, y nada, eso nos sacó de esa nebulosa y nos dio a entender de que en realidad, o sea, hay tanta variedad como lo hay de cristianos, ¿no? Hay tantos musulmanes como cristianos y, y que hay de todo, o sea, las generalizaciones son siempre horrorosas. En general, cualquier generalización siempre se va a equivocar porque estás metiendo todo en una misma bolsa, así que claramente no es lo que pasa en el mundo, que es muy diverso. ¿Cuál dirías que fue el país o región más fácil de recorrer y cuál el más desafiante, por el motivo que sea, por el clima, por la gente, por las rutas, por lo que sea? Turquía es fácil, porque Turquía es maravilloso, Turquía es increíble. Las rutas son hermosas paisajísticamente y también de asfalto, o sea, son muy lindas de pedalear. Las personas, los turcos son sumamente hospitalarios y un poco conectando con lo que decía anteriormente, en países árabes y países musulmanes fue donde más desborde de hospitalidad tuvimos de las personas invitándonos a comer, invitándonos a sus casas, conociendo a la familia, una cosa increíble. Y así que Turquía sí, justo el otro día hablábamos con Seba que Turquía sin duda sería un país al que me gustaría también y que me animaría sin dudas a viajar sola. Eh, es maravilloso. Y después un país desafiante, Tayikistán, Kirguistán un poco, porque también fue nuestro primer salto después de estar quietos y después de venir de Suecia, la otra, de volar, llegar a este lugar que era diametralmente diferente, costó un poco y creo que fue más por eso que por la dificultad del país. Pero sí, yo creo que más allá de que sí, Tayikistán y Kirguistán fueron muy duros a nivel físico, muy, muy, muy duros a nivel físico, porque estuvimos varios días en el medio de la montaña, completamente aislados, en unos paisajes, una cosa que era una locura, pero igual de locura eran las subidas y la dificultad del terreno, y que estábamos 4.000 y pico, 4.600, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Pero más allá de eso, como que el tema de la dificultad física, como que la llevamos bien, simplemente vamos lento, no nos presionamos y listo. Laos, por el otro lado, fue un choque porque veníamos de China. China tiene unas rutas muy buenas, si bien tiene sus dificultades, lo que fuere en los pueblos y demás, tiene cierto orden, está todo como un poco más desarrollado. Y Laos nos cruzamos y entramos a un país que estaba totalmente abandonado por las autoridades, abandonado por cualquiera que pudiera hacer algo, comunidades muy chiquitas, en la montaña principalmente, en el norte hay grupos étnicos minoritarios, el grupo étnico mayoritario en Laos son los Lao, y después hay
no te voy a mentir, no sé cuántos son, pero hay unos 2, 3 grupos más hacia el norte. Eh, y en unas situaciones de pobreza muy, muy grandes. Pueblos que son caseríos contra la ruta, porque claro, es tan montañoso que no hay dónde construir si no es bien pegado a los caminos totalmente destruidos, eh, lleno de niños, muchísimos, muchísimos niños, chiquitos, en patas, eh, lleno de tierra también, porque los caminos están destruidos, entonces pasan camiones y demás, levanta tierra, levanta todo y está todo tapado de tierra. Y los niños saliendo a correr, saliendo a corretearte, a saludarte, siempre tienen un ojo tremendo, o sea, íbamos, no sé, estábamos por llegar, pero estábamos tipo a 3 cuadras de los pueblos y ya te empezaban a gritar Sabairi, Sabairi, para saludarte desde re lejos, unos ojitos de águila tenés. Y, pero nada, fue como muy duro porque claro, estar como en esta situación así como casi de paseo de nosotros y atravesando como todas estas realidades como y la impotencia, ¿no? Los recursos ahí son súper limitados, el agua no se puede tomar, necesitas comprar agua embotellada, el acceso a los alimentos es súper limitado. Nosotros decíamos que probablemente las personas que vivan ahí de repente pueden cultivar alguna cosa, que también es muy difícil en la montaña cultivar por la misma geografía, ¿no? En un puesto, por ejemplo, en la calle estaban vendiendo ardillas, o sea, cocinadas, asadas, ardillas asadas, o sea, yo creo que hay una escasez de alimenticia bastante grande. Lo que se encontraban eran, no sé, noodles y algunos caldos y esos con alguna verdura, pero fue bastante duro, la verdad, y las rutas imposibles, muy, muy, muy difíciles, empinadas. También hay mucho, ¿cómo es que se llama? Muchas plantaciones de caucho. La gente trabaja mucho con el caucho y nos pasaban los camiones de caucho que no sé si tenías idea vos, nosotros no teníamos idea, pero el caucho después que se saca del árbol, ¿no? Como una pelota blanca, si después de un tiempo las bacterias se empiezan como a comer el caucho y empieza a largar un olor, pero un olor a podrido, pero como animal muerto. Y muchos pueblos están con que pasan los camiones con el caucho y les tiran el agua del jugo de eso y con un constante olor así en los caminos, ¿viste? Eh, y de repente estábamos días nosotros con ese olor, pero es inexplicable lo fuerte que es, porque no, en serio que no estoy exagerando. Así que creo que de los países más duros hasta el momento, sí, yo diría que fue Laos, por esa misma realidad que te deja también un poco descolocado, te moviliza y te da mucha impotencia. Sí, son esos contrastes, ¿no? Que quieras o no, lo que vos decías recién, uno está haciendo algo que es como una especie, para esa gente es un lujo total, digamos, ¿no? No pueden ir a recorrer el mundo en bicicleta o caminando o como sea. Entonces te cruzas con esa realidad de ellos y es un choque muy fuerte, digamos, que obviamente te complica en todo, en el andar, en el circular, en todo, pero además también en lo emocional, porque no te sentís bien. Con lo que estás haciendo en ese lugar, quizás. Sí, además nos pasaba también de que al principio nosotros, bueno, tenemos el traductor de Google, ¿no? Y claro, lo pusimos en lao, de español a lao. Entonces, por ejemplo, si llegamos algunas palabras y cosas aprendimos, ¿no? En el idioma, siempre aprendemos palabras en el idioma local. Pero, por ejemplo, si queríamos preguntar en un alojamiento o lo que fuere, más que nada en el norte esto, ¿no? Y le mostrábamos un texto traducido, pero claro, no sabían leer, o sea, yo no sé, porque no lo sé, no sé si es que no sabían leer o que no sabían leer en lago, porque tienen otro idioma, ¿no es cierto? Entonces eso dificultaba aún más la comunicación porque era como señas y números y señalar y un montón de cosas, pero como te decía, igual que en China, el lenguaje corporal es diferente. Se entiende, o sea, vos de repente vos decís comer y uno piensa, comer, lo hacemos así y ahora estoy haciendo con la mano, pero
eso de repente en China significaba cualquier otra cosa, o sea, y comer se dice diferente con el cuerpo, ¿viste? Entonces fue como next level de dificultad para comunicarse también. Totalmente. Sí, a ver, a mí me pasó un montón que el traductor de Google en realidad, como que no, para esos idiomas como muy diferentes, no, en realidad no funciona. O sea, no entienden bien. O sea, es como que es traduce algo, pero quizás no Claro, correctamente. Y después esto que vos decís, a mí me pasó en Bulgaria, por ejemplo, que la seña del no con la cabeza para ellos es sí, claro. y la del sí es no. Entonces decís, bueno. Sí, exacto, como en Albania pasa lo mismo. Sí, bueno, son las barreras idiomáticas que hace que sea lindo, interesante el viaje y por momentos les debe pasar a ustedes también. Es como que te da pena porque sabes que hay un montón de gente con la cual podrías haber aprendido, compartido y hablado un montón de cosas y claramente no lo pudiste hacer. Y tal cual, y creo que eso mismo lo sentimos incluso más porque nuestro primer viaje lo hicimos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces sabemos, o sea, todo lo que potencialmente nos estamos perdiendo también por no poder comunicarnos con la gente acá. Todos esos lazos, esas amistades que hicimos en Latinoamérica por compartir el idioma, todo lo que aprendimos, todo lo que pudimos preguntar y curiosear, que acá, bueno, ahora por lo menos tenemos ChatGPT, que le preguntamos ahí a veces cuando tenemos alguna duda. Y bueno, para ir terminando, ¿existe un fin de la ruta para este viaje? ¿Lo ven en algún lado o no? ¿Esto te cambió o los cambió tanto que no saben si podrán terminar, si podrían volver a lo de antes o cómo lo ven? Em, existe un, existe un fin, sí. Tenemos pensado cerrar nuestro viaje a la llegada a Japón, como un poco simbólico esto de darle la vuelta al planeta, ¿no? Esto de hacer todo América y bueno, y después atravesar desde Europa todo hasta Asia, hasta la última punta y cerrar desde Japón. Esa es nuestra idea por ahora, pero esa vendría a ser como el fin de este viaje en puntual, que vendría a ser como esta vuelta al mundo, digamos, en varias temporadas. Pero a la otra pregunta, si nos vemos volviendo a hacerlo, a hacer lo que hacíamos o volver a lo mismo, yo te diría que no. Sí queremos volver a Uruguay, porque Uruguay nos gusta vivir allá, queremos estar cerca de nuestra familia y demás, pero también queremos volver a hacer algo diferente. O no diferente, sino seguir haciendo lo que estamos haciendo. Desde recorrer más nuestro país, recorrer otros países cercanos, de repente hacer grupos de pedaleo para motivar a la gente a salir. Nosotros hace un tiempo empezamos una revista de cicloturismo donde compartíamos consejos y experiencias de muchas otras personas que han viajado, de repente retomar eso también, porque la verdad es que en este momento al menos no nos vemos como volviendo a trabajar de la misma forma que trabajábamos antes. No quita y no quiere decir que de repente cuando volvamos queramos volver a hacer eso, o sea, somos también como hablamos antes, o sea, uno planifica y después tiene que estar abierto a que las cosas normalmente, o sea, lo más normal es que cambien. Así que eso, pero el primer plan es terminar esta vuelta al mundo en Japón y después volver a Uruguay y el conocer lugares y el explorar. Excelente, Mauge, excelente. Bueno, se vienen muchas cosas interesantes y obviamente los estaremos siguiendo por las redes. Muchísimas gracias por esta entrevista increíble, por toda la información que nos diste, por la motivación para que un montón de gente se anime a viajar en bicicleta. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, ya nos cruzaremos en algún momento. Muchas gracias, Iván, por este espacio, por la charla, por la paciencia con este internet del demonio y un gusto, un placer y espero que nos encontremos en algún momento nuevamente. Abrazo grande. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio de Gente del Mundo. Pero si te quedaste con ganas de más, te invito a que nos sigas en Instagram y TikTok. Búscanos como gentedelmundo.podcast y podrás ver contenido adicional de nuestros invitados, compartir tus comentarios y estar al tanto de todo lo que se viene.
No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y espero que lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Gente de Mundo. Hasta luego.